7 de la mañana, 31 minutos. Ese espacio ahora es tiempo de abogado en su casa, el espacio en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, Huila Estéreo y la Universidad Cooperativa de Colombia, el consultorio jurídico, que siempre, como todos los martes y jueves, le brinda esta posibilidad a todos ustedes, queridos oyentes, con diferentes temas para que reciba una orientación profesional. Aquí por tiempo no podemos entrar en detalles caso a caso, porque por supuesto eso se necesita más de 10 minutos, pero sí le permite a usted tener un conocimiento un poco más, estar orientado, porque a veces estos temas legales o jurídicos pues no son, no de tocar para todas las personas y de todos los días, y se necesita con un profesional. Es para que tengan Claro. una orientación general sobre los diferentes tipos de derechos y de deberes o de violaciones a los mismos, pero la recomendación siempre es ir al consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa. Aquí no le resolvemos los problemas judiciales a nadie, Sí, pero se da una instrucción, se da una educación, algo de pedagogía en Sí, relación señor. con el camino a seguir. sí, señor, usted lo ha dicho, y por eso le voy a dar la bienvenida a esta hora de la mañana a los abogados Boris Carvajal Renza, que en estos momentos está acompañándonos con nosotros en la mesa, abogado especialista en Derecho Administrativo. Buenos días, abogado, bienvenido. Gracias, muy buenos días y un placer de estar aquí en la mesa de trabajo de Huila Estéreo. Igualmente un cordial saludo para nuestros oyentes. Gracias a usted, abogado. También a Juan José Burgos, judicante del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa. Muy buenos días, es un placer estar aquí. Un saludo para ustedes y para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. El tema, derechos de petición. Qué tema tan importante, porque uno a veces cree que todas las personas saben hacer un derecho de petición y que a veces se quejan, incluso esas mismas personas, de que eso no funciona. Aquí lo vamos a tratar porque ya tenemos el primer caso. Un oyente nos escribe desde la ciudad de Neiva. Realicé un derecho de petición para exigir que no se me vulneren mis derechos, pero a veces siento que no son permitidos o que no son tomados en cuenta. ¿Cuál es el secreto para que un derecho de petición se tome en cuenta? Me dice el oyente. Ella es Ana María Castañeda, en la ciudad de Neiva, en el Limonar. Gracias, Ana María, por sintonizarnos y por escribirnos. Abogado, ¿qué podemos responderles como para iniciar con este tema tan importante a nuestra oyente del barrio Limonar? Bueno, a nuestro oyente podemos decirle que el derecho a petición es la facultad que tienen todas las personas para poder hacer solicitudes a las autoridades y nosotros recibir de ellas una respuesta oportuna, concreta y de fondo. Realmente para esperar una respuesta no requerimos ningún secreto en particular, en el entendido de que es una obligación de la autoridad responder las solicitudes que hacemos todas las autoridades. Hay unas condiciones mínimas, como por ejemplo manifestar de manera específica qué es lo que se quiere y con qué objetivo, pero formalmente digamos que no existe mayor exigencia. Hay de pronto desconocimiento, ¿no?, en cómo de pronto se puede hacer el derecho de petición. Se hace incluso en ocasiones mal, por eso no se tiene la respuesta inmediata. Le voy a hacer una pregunta al doctor Boris, sí, que de pronto va a sorprender en la respuesta a muchos. La pregunta es como para hacerle claridad a los oyentes. ¿El derecho de petición tiene que ser por escrito? Una pregunta muy importante, porque generalmente asumimos que debe ser por escrito y no necesariamente. Por eso digo que Sí. se van a sorprender algunos. Las No, podemos hacer claro. de manera verbal y es una obligación de la autoridad tener unos registros de las peticiones verbales. Y una recomendación para nuestros oyentes, de oro diría yo, siempre que hagamos una petición por escrito, tengamos una copia de la misma para que la autoridad no la firme con hora y fecha de recibido, porque en el evento de que no tengamos una respuesta oportuna, o sea, de fondo, podemos acudir con esa copia ante una autoridad judicial para hacer valer esos derechos, porque el derecho de petición es un derecho fundamental, artículo 23 de la Constitución, y en consecuencia es susceptible de una acción de tutela cuando sea vulnerado. Cuando el derecho de petición se hace verbalmente, debe quedar un registro para poder después, si toca, meter la acción de tutela, ¿cierto? Ese registro, ¿cómo se logra? El funcionario le da a uno un recibir, es decir, le escribe algo y ¿cómo se hace para después probar que se hizo ese derecho de petición? Correcto. Los registros de las peticiones verbales son muy comunes en las empresas de servicios públicos domiciliarios, por ejemplo.
que son auditadas y son vigiladas por la superintendencia. En este caso deben en sus sistemas registrar y tener, digamos, la petición, y lógicamente también el usuario tiene el derecho a que se le dé un registro de que hizo esa solicitud. 7 de la mañana, 37 minutos. Hay un oyente en el municipio de Tello. Nos está preguntando Yadira. Voy a dar esa pregunta de nuestro oyente antes, porque tenemos a Yadira en el sur, abogado, que también tiene una pregunta para usted muy importante. Nuestro oyente nos dice: fui víctima, así se menciona él, víctima de los agentes de tránsito en Neiva. Me quitaron la moto de una manera injustificada. Yo tenía papeles, no estaba cometiendo ninguna infracción. Simplemente me pararon y porque les respondí. Le pido por favor a los oyentes que tratemos de ser un poquito claros al escribir para yo tratar de entender bien. Me pararon, me inmovilizaron la moto porque simplemente el guarda de tránsito alega que fui grosero con él. Yo radiqué un derecho de petición, porque así me lo dijeron, para decir y exigir mis derechos, para que no se viole, no se vulnere mi derecho. Sin embargo, poco creo en el derecho de petición, pues en estos momentos me tocó sacar el dinero para sacar la moto de los patios, está diciendo nuestro querido oyente, y me di cuenta que el derecho de petición, como según me lo decían, no tenía validez para este caso. ¿Qué podemos decirle al oyente? Un caso un poco confuso, por eso le pido a todos los oyentes, cuando nos escriban por el WhatsApp, tratar de ser lo más claros posibles. Abogado. Bueno, en materia de derecho de petición debemos señalar que el hecho de que hagamos una solicitud a una autoridad no implica necesariamente que la autoridad nos debe dar la razón respecto a lo que estamos requiriendo, pero sí es una obligación de la autoridad responder oportunamente, vale decir dentro de los términos que la ley establece, y dar una respuesta concreta y de fondo. Si el oyente no se siente satisfecho con la respuesta, insistimos, puede insistir ante la autoridad para que sea más específica en cuanto a la resolución de la petición, o acudir a otro mecanismo de protección judicial. Yadira, en el sur del departamento del Huila. Abogado, buenos días. Si yo quiero hacer un derecho de petición, ¿cuáles son los pasos para realizar este? Bueno, como lo hemos manifestado, lo podemos hacer de manera verbal o escrita. Asumamos el derecho de petición escrito. En este caso debemos identificar la autoridad a la cual se dirige el derecho de petición. Importante, el derecho de petición no tiene que decir expresamente que es un derecho de petición, puede ser una solicitud, un requerimiento, etcétera. Y debemos identificar la autoridad, debemos concretar qué es lo que queremos y también la razón por la cual se solicita esa información, por ejemplo, y finalmente firmar ese documento cuando sea procedente, porque también lo podemos hacer por correo electrónico. Y algo que es fundamental, debemos señalar la dirección en la cual nosotros vamos a recibir la respuesta de la autoridad, ya sea una dirección física en nuestro lugar de residencia o un correo electrónico. 7 de la mañana, 40 minutos, en el barrio, en el sector de Cándido, nos escribe la señora María Perdomo. Gracias, señora María. Nos dice: quiero preguntarle al abogado, yo como habitante, si siento que se me vulneran los derechos, ejemplo, cuando hablamos de servicios públicos como el agua, como el gas, cuando siento que me están afectando y me están cobrando de más en la factura, ¿puedo realizar un derecho de petición si mi queja no es atendida por las empresas mencionadas o correspondientes a esos servicios públicos? Bueno, le agradecemos la pregunta al oyente porque es supremamente interesante. Realmente las peticiones ante empresas de servicios públicos domiciliarios tienen un tratamiento especial. ¿En qué consiste? Podemos hacer todas las peticiones ante este tipo de empresas relacionadas con la prestación del servicio, y la empresa tiene un plazo de 15 días hábiles a partir del recibo de la petición para darle respuesta. Pero aquí viene algo fundamental, estimados oyentes, y es que si la empresa no responde dentro de ese término perentorio de 15 días hábiles, la ley entiende que la decisión es favorable al usuario. Técnicamente se denomina un silencio administrativo positivo. Ahora bien, ¿qué sucede si la empresa no hace efectivo esa decisión en favor del usuario? Podemos acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos para que conmine a la empresa
y le dé cumplimiento a esa solicitud, y muy seguramente de ahí se puede derivar una investigación administrativa contra la empresa y también probablemente con la imposición de una multa. Si el abogado, hay otro oyente y nos pregunta, me solicitaron hacer un derecho de petición bueno, voy a mencionar aquí la entidad de la empresa, a la ANI, para exigir una copia de mi contrato laboral. Sin embargo, ya llevo más de 2 meses sin recibir respuesta. ¿A dónde me puedo quejar? ¿Qué puedo hacer? ¿Ese derecho de petición solo lo puede hacer un abogado o también lo puede hacer solamente la persona? Creo que son 2 preguntas en una lo que nos hace el oyente. Saludo muy especial al señor Armando Cabrera, que nos sintoniza a esta hora de la mañana en el municipio de Garzón. Gracias. Preguntas muy importantes. Lo primero, señalar que no es necesario tener la calidad de abogado para poder hacer una petición a una autoridad. Cualquiera de nosotros puede acudir a ella. Y segundo, en el caso particular de la petición que ella hizo, tendríamos 2 opciones. Una, reiterar la solicitud a la autoridad, o 2, proceder directamente con una acción de tutela, que es un escrito muy sencillo, tampoco requiere hacerlo a través de abogado, y la acción de tutela la tramitará un juez. Ahí vamos a evidenciar que se hizo la petición, que no se ha obtenido respuesta, y muy seguramente el señor juez irá a tutelar ese derecho ordenando a la entidad que generalmente ocurre en un término de 48 horas de respuesta, so pena de incurrir en un desacato. Interesante. Juan José Burgos, judicante del consultorio jurídico, ¿cómo es el acompañamiento que brinda el consultorio jurídico precisamente a todos estos casos? Ya sabemos que por línea telefónica no atienden, sin embargo, es necesario que tengan la información para que se puedan acercar a las oficinas. Claro que sí. Cuando los usuarios se acercan al consultorio jurídico, junto con los asesores expertos, identificamos cuál es la mejor vía para defender sus derechos, dado que puede ser un derecho de petición, una acción de tutela, o como lo mencionaban en el caso de quizás el abuso de autoridad de un agente de tránsito, puede ser una queja disciplinaria. Entonces, cuando los usuarios se acercan al consultorio, tienen la facultad de poder buscar el mecanismo más idóneo para defender sus derechos. Por eso los invitamos en la calle Séptima, número 564, que se acerquen a partir del 5 de agosto, cuando retomaremos la atención al público. Pero ahí vamos teniendo estos casos tan importantes y seguimos recibiendo si sus casos se relacionan a este tema que estábamos tocando el día de hoy, como los derechos de petición. Juan José, para la siguiente semana, el martes, tenemos otra vez abogado en su casa. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Bueno, voy a darle el tiempo, aquí lo cogí de sorpresa, 7 de la mañana, 44 minutos. Sin embargo, en nuestras redes sociales vamos a seguir posteando para que usted se entere días antes de abogado en su casa qué tema vamos a tratar en este caso el próximo martes, para que usted esté pendiente. 7 de la mañana, 44 minutos. Muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por sintonizarnos, por atender y por darnos sus casos para que los abogados a esta hora de la mañana del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, de Abogado en su Casa, puedan escuchar, puedan atender. Abogado Boris Carvajal Renz, abogado especialista en Derecho Administrativo, gracias por estar con nosotros en Willa Stereo Noticias. También a Juan José Burgos, judicante del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, también muchísimas gracias. Nos veremos el martes entonces. El martes sí. Nos veremos con el tema accidentes laborales, nuevamente con nuestro asesor de Derecho Laboral, Guillermo Daniel Quiroga Uzán. Qué tema tan importante. 7 de la mañana, 45 minutos, abogado en su casa. Una alianza entre la Universidad Cooperativa de Colombia y Willa Stereo Noticias. Willa Stereo, la radio de las noticias.